Bueno, entonces, vamos a ver ahora, por ejemplo, a las fórmulas de integración. ¿Cuáles son esas fórmulas de integración? Bueno, en realidad, pues son 7 las que usamos prácticamente, ¿sí? Y pues de allí en fuera, todas las demás, pues bueno, son fórmulas para integrar funciones trigonométricas, algunos sumas y diferencias de cuadrados englobados en una raíz cuadrada. Entonces, nosotros ahorita nada más nos vamos a enfocar a las primeras 7, ¿sí? ¿Cuál es la primera de ellas? Bueno, la primera de ellas es la integral de la diferencial de x. Esto siempre va a ser igual a quién, a la variable que estoy yo diferenciando más la constante, pues c, ¿no? Ahora, varios a veces nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale ese diferencial de x? Bueno, como tal, ese diferencial, al menos, pues leyendo algunas bibliografías, por ejemplo, el libro de James Stewart, nos dice, por ejemplo, que el diferencial de x, pues como tal, no tiene un significado, sino la integral debemos englobarla, pues justamente, ¿no? Como un todo. Es decir, el símbolo de integración siempre forzosamente debe de venir acompañado de su diferencial, ¿sí? Entonces, porque justamente, ¿qué es lo que estamos encontrando? Pues nosotros estamos encontrando familias de qué? Pues de antiderivadas, ¿sí? Porque como tal no encontramos a una función original, ¿no? Sino encontramos la familia de antiderivadas. Recuerda que la antiderivada, pues es una función que al momento de derivarla, pues me va a salir lo que se encuentra adentro de la integral, ¿ok? Entonces, fíjense, si yo derivo esta expresión, eh, esta sería, por ejemplo, la antiderivada, ¿no? X más c. Y si yo la derivo, ¿qué me daría como resultado? La derivada de x, pues 1. La derivada de c, pues 0, porque acuérdense que c es una constante. Entonces la derivada de una constante, pues vale 0. Entonces la derivada de x, pues es 1. Y es un 1 que nosotros tenemos aquí adentro, que no se ve, pero está presente. ¿Ok? Entonces, eso es como tal lo que hacemos, porque luego en los libros nos ponen resuelva, pero resuelve qué, más bien, siempre que tenemos una integral, lo correcto sería encuentre la familia de antiderivadas de la siguiente integral, ¿ok? Eso sería lo correcto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Ah, recuerda que, pues, f, la derivada siempre va a ser la función original. Entonces, esta sería la antiderivada, ajá, y f de x es la función original. Sería esta, la función original. ¿Vale? Ok, segunda fórmula de integración, ¿sí? Si yo tengo una constante, ajá, adentro de la diferencial, ¿quiénes van a ser las constantes? Todo lo que no sea x, ¿vale? Entonces, si no es x, entonces se considera como una constante. Entonces, la constante sale y se realiza la integral, ¿no? Entonces van a decir, ¿cómo que lo que no sea x? Sí, por ejemplo, si tenemos la integral de 5x diferencial de x, entonces todo lo que no sea x es una constante. El 5, pues obviamente es una constante, ¿no? Porque no es x. Entonces, saldría de esta manera. Ahora vamos a suponer que tenemos y por x diferencial de x. Van a decir, bueno, ¿y aquí cómo se hace, Rodrigo? De la misma manera, y es x, porque recuerden que siempre nos tenemos que fijar en nuestra variable a diferenciar. Entonces, por ejemplo, y es x, pues no, entonces tiene que salir, ¿ok? Entonces sería x diferencial de x. De hecho, saber esto, pues realmente es de muchísima ayuda cuando llegamos, por ejemplo, a cálculo multivariable, ¿no? O a cálculo vectorial. Cuando, por ejemplo, tenemos integrales dobles o triples, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí vamos a diferenciar, todo lo que no sea x, pues sale, ¿no? De la integral. Luego a veces vemos integrales muy horrendas, pero, pues es con respecto a x, ¿no? Entonces todo lo que tiene y, pues sale, ¿no? De la integral. Y a veces, pues nada más nos queda una x cuadrada o así. Entonces, pues ya es más sencillo, ¿no? Prácticamente. Ok, eh, la tercera fórmula de integración. Cuando tenemos una suma o resta de funciones, ¿sí? Dentro de mi integral. Voy a borrar pues todo lo que ya tenemos aquí, ¿no? De este lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar lo siguiente, que la integral se va a separar en quién, pues en cada una de las funciones, ¿no?
más, menos, sea suma o resta, por eso tengo el más menos. Ajá, ¿sí? Si es suma, pues es suma. Si es resta, pues va a ser resta, ¿no? Más, menos, W, diferencial de X. Por ejemplo, si yo tengo la integral de 3x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, es una suma de funciones, entonces hay que separarlo pues en cada una de ellas, ¿no? Más la integral de 2x diferencial de x más la integral de la diferencial de x. Y se separaría de esta manera, ¿ok? Entonces yo espero que hasta aquí pues no hayan dudas o no hayan preguntas, ¿ok? Entonces estas son como que las tres principales de concepto, ¿sí? Ahora vamos a ver eh, las que pues se utilizan, bueno, no sé si sea correcto decir, las que se utilicen más, pero pues sí, ya son al menos fórmulas que usamos muy cotidianamente, ¿no? O sea, que ya como tal nos dan el resultado, o sea, la familia de antiderivadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Esta sí la voy a dejar porque pues también realmente es una de ellas, que pues en realidad las borro, ¿no? Para generar pues más espacio, ¿no? En el pizarrón. Entonces, la fórmula número 4 que es la fórmula de integración por excelencia, nos dice que si yo tengo una variable elevada a un exponente, ajá, donde pues n pertenece a cualquier número real, ¿no? Entonces, donde n pertenece a los reales, ¿sí? Y pues claro, ¿no? N debe de ser distinto de 1. Ahorita vamos a ver, de menos 1, perdón. De menos 1. Ahorita vamos a ver por qué tiene que ser distinto de menos 1. Entonces, la operación, nos quedaría de la siguiente manera, como x a la n más 1 entre n más 1, más pues la constante de integración, ¿no? Que ya explicamos la razón del por qué, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice prácticamente la siguiente expresión? Bueno, nos dice que al momento de que nosotros integremos una variable elevada a un exponente, entonces al exponente le sumamos 1 y el resultado de esta operación la ponemos en el denominador, ¿sí? Como si fuera pues prácticamente un cociente. Y ustedes van a decir, bueno, pues prácticamente, pues esto para qué funciona o para qué nos va a servir o más que nada, ¿con qué concepto se relaciona? Fíjense muy bien, nosotros ya habíamos dicho, ¿no? En el video anterior que la derivada de la integral son operaciones inversas, porque eso es lo que enuncia el teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Entonces, fíjense bien, con esto prácticamente podríamos saber, pues, la familia de antiderivadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me piden, por ejemplo, integrar x al cuadrado diferencial de x? Bueno, entonces se aplicaría la fórmula, que sería al exponente le voy a sumar 1 y lo voy a dividir entre c mismo, ¿no? Más c. Entonces, ¿esto qué nos genera? Un tercio de x cúbica más c, ¿sí? Es decir, mi familia de antiderivadas sería un tercio de x cúbica más c. ¿Y qué pasa si yo derivo la antiderivada? Bueno, pues entonces me quedaría 3 entre 3, 1. 3 menos 1, 2. La derivada de c, la derivada de una constante, pues es c. Es decir, la función original es x al cuadrado. Porque recuerda que la derivada de la antiderivada es la función original. Es decir, y es lo mismo que tenemos adentro de nuestra integral. ¿Ya vieron? Entonces, con esto simplemente podríamos saber que, pues, bueno, se puede notar más que nada en la primera parte del teorema fundamental del cálculo, donde la derivada y la integral son operaciones inversas. Si ustedes derivan el resultado obtienen lo de adentro. Y si ustedes integran lo de adentro, pues obtienen el resultado. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, x al cuadrado, ajá, si yo lo integro, ¿sí? Me da un tercio de x cúbica. Ajá. Y si esta yo la derivo, obtengo esta. Así se podría ver prácticamente. ¿Sí? Si yo integro esta expresión, ajá, perdón, si yo integro esta, me da esto. Y si yo derivo esta de aquí, pues obtengo esta de acá. ¿Vale? Entonces, nada más como un demostrativo, ¿no? De que pues, son operaciones inversas. Ok, ahora vamos con la fórmula, pues número 4. La fórmula número 4 es algo interesante, ¿sí? Porque, bueno, tiene varias formas, ¿no? Perdón, la fórmula número 5. Una de ellas es u diferencial de u
pero, ay, qué cosa escribí, perdón. Es diferencial de u entre u, perdón. 1 sobre u, diferencial de u, o u a la menos uno, diferencial de u. ¿Sí? Esta nos da como resultado el logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Van a decir, bueno, ¿y por qué pues nos da un logaritmo natural? Bueno, para empezar, ¿por qué en esta fórmula yo escribí que n debe de ser distinto de menos uno? Porque, fíjense bien, si yo quisiera integrar la fórmula, perdón, si yo quisiera integrar esta expresión con la fórmula número 4, entonces me quedaría de la siguiente manera, con menos uno más uno entre menos uno más uno más c, ¿ok? ¿Sí? Y esto como tal, pues, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría como u a la 0 entre 0 más c. Y todo número elevado, perdón, toda expresión elevada a la 0, pues ¿cuánto me da? Pues me daría como resultado 1 entre 0 más c. Y estamos de acuerdo que la división entre 0 no está definida, ¿sí? Entonces, por esa razón es que tuvimos que optar por la fórmula número 5. Me van a decir, bueno, pero ¿por qué demonios me da el logaritmo natural? Bueno, porque nuevamente, si yo sé que la familia de antiderivadas es el logaritmo natural de u más c, entonces si yo derivo la antiderivada, ¿qué me queda? ¿Cómo se derivaba un logaritmo natural? Pues era la derivada del argumento, que es la derivada de u, pues 1 entre el propio argumento. La derivada de la constante, pues 0. Entonces, si ustedes observan, ¿sí? 1 sobre u es el mismo que tenemos aquí, y aquí también, y aquí también. Ahora, si yo lo quisiera escribir de otra manera, pues sería u a la menos 1, ¿no? ¿Ya se fijaron? Entonces, de ahí viene, ¿sí? No es porque pues ya me lo haya sacado de la cola o algo por el estilo, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué. Y pues bueno, nos vamos a ir a las otras fórmulas, que es la fórmula número 6, que es por ejemplo la de Euler a la U, diferencial de U, que es lo mismo que tener Euler a la U más C. Y la fórmula número 7, que es la integral de A a la U, diferencial de U, lo que me da como resultado de la misma exponencial entre el logaritmo natural de la base más C. Pero, obviamente, para que estas dos fórmulas para que estas dos fórmulas se puedan cumplir, el exponente debe de ser exactamente el mismo que el diferencial. El exponente tiene que ser el mismo que el diferencial. Solamente así son aplicables las fórmulas, porque si fuera, por ejemplo, la integral de Euler a la 2x diferencial de x, si ustedes hacen esto, más c, eso está mal. ¿Por qué razón? Porque nuevamente, el diferencial tiene que ser el mismo que el exponente. Por ejemplo, en el diferencial, ¿quién tengo? Únicamente a x. Y aquí a quién tengo? 2x. Entonces, no se puede eh, integrar de esta manera. ¿Ok? Si nosotros lo quisiéramos hacer, pues tendremos que hacer un cambio de variable. Entonces, bueno, estas son las 7 fórmulas que vamos a aplicar prácticamente como introductorias. Ya di algunos pequeños ejemplos, pero pues ahora tendríamos que ir a los ejercicios pues prácticos.